Ahí, sin Muy bien. negligencias. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora, muchachos? Un recorder rápido, rápido, rápido. Hasta ahora hemos visto, primero, en la primera clase, vimos que cuando hablamos de desarrollo del cerebro, o sea, que el desarrollo son todos los cambios que se presentan tanto en un cuerpo como en un órgano, como en la vida de una persona, ¿no? Entonces, el desarrollo del cerebro implica los cambios del sistema nervioso, ¿sí? Algo importante que yo les hacía énfasis en la primera clase es que a pesar de que estamos viendo como el desarrollo dentro de un cerebro, ¿sí? Lo que pasa dentro de un cuerpo, ese neurodesarrollo no solamente es el desarrollo de un cerebro aislado, sino que es un desarrollo que depende de las relaciones, es un desarrollo abierto, es un desarrollo interrelacionado. Entonces, si queremos entender de verdad el desarrollo de las personas, el neurodesarrollo, siempre tenemos que entenderlos como sistemas, que fue lo último que vimos ya en la clase de hace 8 días, ¿sí? El modelo de von Breuner. Entonces, que siempre ese desarrollo está acoplado a otras personas. Entonces, si tú estás viendo el bebé, por ejemplo, ayer estábamos viendo a Liam, ¿sí? De 2 añitos y medio, entender qué está pasando, cómo está cambiando el cerebro de Liam para tratar de entender su mundo, de desarrollar unas habilidades para entender las emociones de sus hermanos, de sus padres, aprender normas, desarrollar una moralidad acerca de lo bueno, lo malo, cómo regular su conducta, cada vez poder controlar mejor, por ejemplo, los esfínteres, regular mejor su sueño y desarrollar, ir integrando aspectos semánticos y léxicos, ¿sí? Que es lo que está pasando en la edad de él en este momento, en términos de... Eso no solamente está sucediendo dentro de él, eso, él depende también de lo que está pasando alrededor y su conducta va a influir también en el desarrollo de otras personas. Entonces, con seguridad, el desarrollo del cerebro de Liam está atado al desarrollo de sus hermanos de 5 y 6 años, creo que fue que me dijeron, 6 años y medio, y de los padres. Entonces, en última, lo que vemos son Sí, profe. una cadena de cerebros conectados como una red que se están influyendo mutuamente y que están cambiando, ¿sí? Si lo entendemos de esa forma, nos va a cambiar, yo creo que de una forma muy hasta bonita, cómo entendemos a las personas con las que trabajamos, especialmente ustedes que tienen ese rol tan importante, trabajar con niños y con personas con problemas o que están en fase de aprendizaje o que están en el colegio, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a Sí, entender que no es solamente lo que le está pasando a cada niño dentro de sí, sino es también cómo las relaciones que tiene con ustedes mismos, con sus compañeros, con sus familias, con sus hermanos, está influyendo en cómo está cambiando ese cerebro. Y lo que ustedes hagan, el ambiente del salón, todo esto que está pasando ahora a nivel cultural, a nivel social, la educación virtual, todas estas exigencias de una u otra forma están también cambiando la dirección de ese desarrollo, ¿sí? Quería también hacer esa precisión, de a pesar que estamos tan metidos dentro de un cerebro, no perdamos la óptica que estos son procesos que están conectados con otras personas, con otros eventos, ¿sí? Que tal vez eso se le olvida tal vez no a todos, pero sí a muchos de los neurocientíficos y de los neuropsicólogos. Uno, saber de neurociencias esto es un arma de doble filo, ¿sí? Porque uno se vuelve un poquito engreído con el tiempo y cree que tiene la verdad, porque tal vez los otros pedagogos o los otros psicólogos o terapeutas no conocen de mecanismos biológicos tanto como los neurocientíficos o los neuropsicólogos o algo así. Entonces uno cree que se confía demasiado en el conocimiento biológico intracorporal, intraindividual y comienza a desestimar lo que está pasando por fuera, ¿sí? Nunca pierdan ese contexto externo, que puede ser más útil que toda esta cantidad de conceptos neuropsicológicos que nos internalistas. Bueno, listo. Entonces, el bueno, neurodesarrollo son esos cambios encadenados entre muchos cerebros, entre una red de cerebros. Entonces, el neurodesarrollo no es solamente el desarrollo de un cerebro, sino de múltiples cerebros influidos en un contexto histórico y cultural. ¿Sí? Ahora, vimos además que para ese desarrollo también depende de cómo funciona el cuerpo y necesitábamos entender los mecanismos de cómo funciona el cuerpo y unos mecanismos importantísimos que regulan cómo funciona el cuerpo, pero que también se transmiten a través de las generaciones son los genes. Entonces vimos cómo funciona el ADN, que es un tipo de herencia, ¿cierto? Y además vimos que otros mecanismos que regulan también el cambio de cada uno de nosotros, pero también las relaciones que establecemos con los demás, son los bichos que tenemos en los intestinos. Cada vez que probamos la comida de un hijo, lactamos, los abrazamos, nos besamos,
estamos transmitiendo esas bacterias, y esas bacterias también nos permiten comunicarse e influir sobre los otros, no solamente las palabras, no solamente la química, es también estos bichos que nos permiten generar como una sintonía en nuestros cuerpos, estamos acoplados, estamos sincronizados biológica, químicamente, ¿no? También vimos un poquito la influencia de las bacterias y vimos también cómo podemos entender la influencia del ambiente. Y para entender la influencia del ambiente hablamos de sistemas ambientales o sistemas ecológicos. Siempre que hablamos de ecología estamos hablando del ambiente, ¿no? Y entre los sistemas ecológicos vimos que podemos partir de el individuo encadenado con su familia y lo llamamos microsistema. Múltiples microsistemas compartiendo. O sea, microsistemas son las interacciones que tienes alrededor de ti, tu familia, tu grupo de amigos, tus compañeros de trabajo. Vimos que esos múltiples microsistemas pueden formar un sistema más grande llamado mesosistema, pero que además las personas con las cuales interactuamos pueden influir, o sea, los sistemas que ellos están y en los cuales yo no estoy, como el lugar de trabajo de mis padres, la familia de mis profesores, los compañeros de juego, de cualquier cosa de mis padres o de mis profesores o de mis compañeros, los amigos de barrio, mis compañeros, todo esto puede llegar a influirme a mí también, ¿cierto? O a los niños. Entonces, eso le llamamos exosistema. Pero que además algo que influye muy poderosamente y que muchas veces perdemos control sobre esto es el macrosistema, que son el conjunto de reglas, las políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora hace parte del macrosistema, que no podamos salir, que nos toque estar encerrados, conviviendo, ausencia muchas veces de luz solar, de espacios de aire. Sí, yo creo que por lo menos yo soy afortunado porque estoy dictando mi clase acá en un balcón, sí, tengo sol, pero muchas personas no ven el sol en todo el día. Sí, y esto genera, y esto influye sobre su salud y también sobre su neurodesarrollo. ¿Sí? Lo que hablábamos hace un momento, estar muchas personas por mucho tiempo en un mismo espacio, no estamos acostumbrados. Entonces, bueno, todo eso es macro sistema, ¿sí? La política, las reglas. Y luego nos enfocamos hacia cómo se va construyendo el órgano del cerebro. Y a eso le llamamos embriología. Básicamente nos enfocamos dentro de el periodo prenatal, ¿no? Fue un puro desarrollo prenatal, embriológico. ¿Sí? Vimos cómo se iban formando desde que se une el espermatozoide con el óvulo y por fases cómo se iba construyendo el órgano. ¿Sí? Los otros periodos postnatales los vamos a ver al final del curso. Bueno, vamos a estar viendo algunas cosas, pero con más dedicación cuando ustedes presenten los procesos. No sé si tengan alguna pregunta antes de cambiar de tema sobre el periodo prenatal, sobre los cambios morfológicos o morfofuncionales dentro del periodo prenatalmente. No, señor. Por mi parte, no. No, señor. No, profe, No, bien. profe, por mi parte Dudas que tampoco. les hayan quedado con respecto al video o algo así. No, ¿No? no. Bien. Bien, luego No, entonces, profe, no. luego comenzamos a hablar sobre mecanismos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos ya un poco más celulares, ¿sí? Que van dirigiendo ese desarrollo morfológico, incluso prenatal, y que nos va a durar toda la vida? Y ahí en ese tema estamos. Vimos que hay 7 principales mecanismos, que son los que les presento, ¿no? 3 de los cuales suceden de forma muy temprana, que son los que están en la partecita de arriba, ¿sí? Que son la neurogénesis y gliogénesis. Las neuronas nacen, se mudan, se especializan, ¿listo? Y comienzan a tener cambios, se conectan, mueren, bueno, y se milenizan. Entonces, hemos visto los 4 primeros. Bien, es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta los 4 últimos, los que están en morado, porque gran parte de lo que me va a explicar el proceso de adquisición de habilidades, el desarrollo cognitivo, normal o alterado, tiene que ver con estos procesos. ¿Sí? Si quieren, vamos a hacer una cosa. Presento los sinaptogénesis, muerte y mielinización, y hacemos un ejemplo, ¿vale? Y jugamos a tratar de explicar alguna habilidad, algún tipo de desarrollo, para que veamos cómo esto está implicado. ¿Bien? Listo. Bueno, profe, Bien. listo. Bien. Vimos el proceso de maduración cerebral, que está... Pues eso es todo lo que vimos ayer. Sí. Bueno, ayer me hacían preguntas sobre la migración, sobre... Acá.
Esto era una de las diapositivas que me faltaba y son los procesos implicados en la, en la sinaptogénesis adulta, en la la neurogénesis adulta, ¿no? Cómo van naciendo neuronas en la vida adulta, ¿sí? Aquí están los lugares donde nacen las neuronas y aquí están los lugares donde se van a anclar, ¿sí? Hay algo interesante ahí, y es que esto es una teoría, esto es muy reciente, miren, ¿de cuándo es este artículo? De hace 2 meses, ¿sí? O sea, yo aquí les presento lo último que se ha publicado. Incluso les voy presentando información que se presenta en la semana, que se publica en las semanas anteriores, ¿sí? Porque me gusta estar completamente actualizado. O sea, eso es ya una obsesión mía. Yo todo el tiempo, igual, yo les he dicho que muchas de estas noticias y los artículos recientes y noticias más recientes las estoy publicando en Twitter o por Facebook también. Entonces me pueden seguir por Twitter o por Facebook y tener una actualización de muchas cosas que salen en neurociencias, en educación, en psicología. Bien, entonces volviendo acá, esa teoría es muy interesante porque nos propone que vamos a tener una reserva de neuronas inmaduras, las llaman ahí, o sea, neuronas que que se diferencian, pero que no maduran, o sea, que no generan dendritas y axones y que no se conectan, que no están conectadas, ¿sí? Esas neuronas van a estar en una reserva y esto facilita, y estas neuronitas irían a componer el cerebro adulto, o sea, permitirían que maduraran después para componer la corteza cerebral o para estar disponibles para formar circuitos más adelante, ¿sí? Entonces, no solamente, o sea, son neuronas que ya migraron y que van a estar como soldaditos sin conectarse ni nada, sino hay como resguardaditas, porque como ya tienen dendritas y axones ya no pueden migrar, ¿sí? Pero van a estar ahí disponibles por si más adelante se hacen falta como una reserva. Entonces esa teoría de que las neuronas que no se usan se mueren no es cierto, porque estas no se están usando, simplemente están como una reserva. Y estos autores las llaman neuronas inmaduras, ¿sí? Bueno, entonces, también unos procesos de desarrollo de la plasticidad cerebral y el aprendizaje y va a ser poder activar las neuronas inmaduras que tenemos en la corteza cerebral. Y este estudio lo que muestra es que hay una mayor cantidad de neuronas inmaduras en el cerebro del hombre y de, por ejemplo, los delfines, que en cerebros de animales mucho más primitivos, ¿sí? Que tal vez es un cambio evolutivo importante, ¿sí? Entonces, en la vida adulta tenemos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos neuronas que nacen en la embriogénesis, es decir, las primeras, dijimos que eran durante las primeras 16 semanas, ¿cierto? Y neuronas que nacen en el cerebro adulto, ¿sí? Que sería la neurogénesis adulta. De esas neuronas que nacen en el cerebro adulto, tendríamos una cantidad de neuronitas o sea, estas que nacen en el cerebro adulto tienen que migrar, necesariamente, y van a ser estas, ¿sí? Pero después estas neuronas migran y no se conectan, no maduran, quedan inmaduras y van a quedar como soldaditos por si necesitamos una reserva de neuronas. Todavía no se entiende bien qué controla este proceso, probablemente procesos epigenéticos, probablemente la educación, estar leyendo toda la vida, tener una buena calidad de vida, no fumar, hacer ejercicio, controlar el estrés, permite mantener una mayor cantidad de reserva de neuronas inmaduras. ¿Y eso qué quiere decir? Que te proteges contra las demencias, que te proteges contra el deterioro o que estás más preparado para adquirir nuevas habilidades a través de la vida. ¿Sí? Y aún sigue, este estudio me pareció a mí muy bonito y es muy reciente, entonces siguen explicando todo el proceso ahí. Si quieren yo después lo busco y se los dejo ahí para que los que les interese un poco el neurodesarrollo adulto o que trabajen con adultos mayores y demás, eso es bien interesante, incluso para uno mismo aplica, ¿no? Entonces vemos cómo las neuronas en adultos nacen y migran, si se dan cuenta hay migración, y después de que migran quedan estos soldaditos ahí, y en humanos tenemos un montón. Profe, una pregunta, ¿hay un momento específico de esa neurogénesis en el cerebro adulto? Porque según lo que tú nos mostrabas ayer, el cerebro adulto empieza aproximadamente después de los 20, 25 años.
Entonces, Sí, ¿en cualquier momento se da esa neurogénesis o hay algún sí. momento específico No, que toda la uno diga vida en se este presenta. rango de edad? Toda la vida se presenta. Lo que cambia es la tasa y la intensidad, y eso pues puede estar regulado por muchos factores, ¿sí? Pero sí, toda la vida hay nacimiento de neuronas. Esto sucede toda la vida. Ok, vale, gracias, profe. Lo hemos visto, la maduración, los hitos de la maduración, y llegamos a la sinaptogénesis. Vean, ¿qué es la sinaptogénesis? La sinaptogénesis es la formación de sinapsis. La formación de sinapsis es uno de los procesos, es uno de estos procesos de neurodesarrollo bien importantes para la adquisición de nuevas habilidades, para la formación de redes neuronales. Una neuronita por sí sola no es capaz de generar conocimientos, no es capaz de generar una habilidad compleja, ¿sí? Para poder comprender el mundo, para poder hablar, para poder movernos, percibir, necesitamos redes de neuronas distribuidas, ¿sí? Y entonces necesitamos neuronitas que se conecten. ¿Sí? Aquí va a haber un patrón de sinaptogénesis. Denme un momento y les muestro. Voy a usar una diapositiva acá. No. Voy a crear una pizarra para poder hacer dibujos. Bueno, es que acá ya dependo de poderles mostrar Bueno, eh, imágenes. O sea, me falta el tablero. Soy profesor de tablero exacto, todavía. profe. Sí. Vamos a este de acá. Ay, ¿qué pasó? Imágenes. Este que es el hemisferio derecho. Creo que acá es mejor compartir el escritorio para estar viendo los múltiples. Bien. ¿Saben si ya están todos conectados? ¿Cuántos hay en este momento? 19. Bien. Presente yo. 19, ahí veo. Bueno, listo. Entonces, la sinaptogénesis, ¿no? Entonces ya han migrado las neuronitas y ya se formó la corteza, digamos una corteza más primitiva, pero bueno. Entonces hablemos de los patrones, les iba a contar sobre los patrones de sinaptogénesis. Digamos que prenatalmente el bebé ya comienza a generar, a percibir sonidos de la mamá, por ejemplo, lo que les decía el corazón, de la voz de la mamá, y comienza a generar reconocimiento de esos sonidos, ¿sí? Eso va a depender de que el bebé pueda desarrollar, eh, por ejemplo, conexiones en áreas que llamamos áreas sensoriales primarias, como la corteza auditiva primaria, que es estar metidita acá por dentro de la censura de Silvio, ¿sí? ¿Vale? Prenatalmente, todavía no va a haber un desarrollo de visual, porque todavía no hay exposición a neuronas visuales. Entonces, cuando el niño nace, todavía va a haber una alta inmadurez en, por ejemplo, el desarrollo de los circuitos occipitales, ¿sí? Esto se va a desarrollar más tardíamente, postnatalmente, ¿vale? Entonces comienzan, lo que les quiero decir es que la sinaptogénesis son eventos que ocurren primero de forma local, o sea, de forma local aquí van a haber muchas neuronitas que comienzan, que en la medida en que llegan los estímulos comienzan a favorecer la conectividad entre estas neuronas, ¿sí? Y cuando va cambiando los momentos del desarrollo, ya por ejemplo esto es durante el primer mes postnatal, ¿sí? Un mes. Ay. Durante el primer mes postnatal,
comienzan del 1 al tercer mes a crearse intensas conectividades en estas zonas, ¿sí? Pero el local todavía no me permite conectar diferentes lugares, entonces son solamente conectividades locales, ¿sí? Y más adelante, así va sucediendo con varias cosas. Al mismo tiempo, por ejemplo, el niño está comenzando a recibir estimulación somatosensorial, ¿no? Entonces comienza a recibir estimulación en los brazos, en las piernas, ¿sí? Comienzan a llegar señales y esas señales comienzan a generar conectividades en esto que le llamamos la corteza somatosensorial primaria, ¿cierto? Esto comienza desde prenatal y se extiende hacia postnatalmente. Y así sucesivamente. Pero son sinaptogénesis locales, ¿vale? Y en múltiples lugares. Más adelante, están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Profe, Sí, profe. Esto, por ejemplo, se va a extender durante el primer año de vida. Que es la capacidad de reconocer táctilmente el mundo. Aquí tengo una parte, esto es una cara lateral del cerebro, ¿no? Necesitaría buscar una cara medial para explicar, por ejemplo, a ver, una vista medial. Esas son las que casi nunca hay imágenes. Yo tengo imágenes bonitas en mi computador. Todas son feas. Pongamos esta. Entonces ya esto es una vista medial, ¿no? Entonces, por ejemplo, cerca de entre el primer y segundo año, por acá, estas zonas van a comenzar también a tener altísima conectividad, ¿sí? Pero ya no es una conectividad local, esto va a ser una conectividad un poco más global. La uso ahorita. ¿Alguien sabe cómo se llama esta zona? ¿Cuál, profe? No está encima de la visual, pero no. Precuneus. 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 Ay, no. Precuneus, ¿por qué? Porque este es el cuneus. Mire, este que se ve acá se parece a una cuña. ¿Sí? ¿Recuerdan que no hay cuña que apriete? Eso, entonces esto es una cuña. Eso, entonces como esto es una cuña, esto va a ser adelante de la cuña, o sea, precuneus. Y este será el cuneus. Precuneus. Esto es del lóbulo parietal. Lóbulo parietal medial. Recuerden que tenemos pues la parte lateral, que es la que está como hacia las orejas, y la parte medial en el centro, ¿no? Es lóbulo parietal medial. Veamos el precuneus. Sí. Esta área del precuneus va a ser muy importante. Adivinen para qué funciona. ¿Qué, profe? El precuneus, ¿para qué sirve? Muy procesamiento visual de las palabras, tal vez. No. No, nada que ver. No. No. Básicamente es importante para, uno, generar el esquema corporal. Esta es una zona que va a recibir varias aferencias de la corteza somatosensorial y motora, y por lo tanto permite que nosotros sepamos que tenemos cuerpo. Entonces, durante el primer año, el precuneus todavía no está muy desarrollado, ¿cierto? O sea que es como clave para la evolución cerebral, ¿sí? ¿Cierto, profe? Es una clave para nuestra adaptación al mundo, a la cultura, para poder saber que existimos en el mundo, ¿sí? Para poder saber que las piernas son tus piernas, para poder saber
que tú eres tú. Sí, ¿Sí? O como sea, para el generar, reconocimiento del yo en el eh, espacio y en el entorno. eso, que ustedes son tan, ustedes las profesoras y los terapeutas trabajan tanto con los pelados, ¿no? Bien. Bueno, sigamos entonces con la sinaptogénesis, les estaba explicando. Entonces quedó claro que entonces es básicamente la primera imagen y ahora uso la segunda. Que la sinaptogénesis sucede en grupitos de neuronas locales. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Bien, entonces, para que se pueda formar la sinapsis, mira, sucede de una forma abrumadora, pueden suceder 40.000 sinapsis por segundo. ¿Sí? En estos segundos están sucediendo sinapsis en sus cerebros. Esto dura toda la vida. Imagínate. Yo estoy manipulando sus cerebros. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes saben cuál es la mayor fuente de manipulación mental para manipular mentes? ¿Cuál es la herramienta más potente de manipulación mental No. para manipular el desarrollo del cerebro? La educación. La educación. La educación. Por medio de la educación, uno es capaz de direccionar hacia dónde van a ir esos cerebros. Uno es capaz de modificar el neurodesarrollo. Literalmente, cada vez que yo estoy educando, enseñando, interactuando con otras personas en un medio estructurado, estoy encauzando el desarrollo hacia algún lado. ¿Sí? Entonces, ustedes son las mayores manipuladoras de los cerebros humanos. Ustedes transforman vidas. Son ¿Sí? las escultoras. Son las escultoras de esos cerebros. Sí, porque cuando ustedes trabajan, entonces están, sin que lo sepan, están generando sinapsis, están generando procesos de neurodesarrollo, toda la vida. ¿Sí? Como me gusta manipularlas, entonces voy a seguir acá. Ah, bueno. Ay, Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un axón, un terminal axónico, ¿cierto? Y tenemos una dendrita, principalmente unas espinas dendríticas, que son las protuberancias. ¿Se las están viendo, cierto? Esta vaina, no sé dónde estoy. Un momento, es que se me pierden las herramientas. Ya, no. Que me sale esta cosa acá del... Ya, ahora sí. Bien. Él necesitaba era el señalador. Bien. Ahora tenemos el axón, el terminal axónico, ¿sí? Y tenemos la espina dendrítica, ¿no? Aquí en el terminal axónico recuerden que van a haber vesículas con neurotransmisores, pero también van a haber una cantidad de moléculas, ¿sí? Que las suelen llamar, bueno, sí, acá están las de blanco, son las vesículas sinápticas. ¿Recuerdan que tienen las vesículas sinápticas? Tienen los neurotransmisores. Sin vesículas no puede haber neurotransmisión, o sea, para que pueda haber comunicación entre neuronas necesito vesículas sinápticas, por eso tienen que estar ahí, porque ellas son las que van a liberar los neurotransmisores. ¿Sí? Estas vesículas son de dopamina, noradrenalina, oxitocina, serotonina, etc. Tenemos además, las vesículas van a generar o van a traer o van a crear estas vesículas precursoras de la zona activa. ¿Qué es eso? Otras vesículas que lo que van a hacer es crear un lugar sensible para que hagan la amistad, o sea, para que se produzca la sinapsis. Para que estas dos neuronas se puedan comunicar, necesito que en el axón haya un lugar altamente sensible. ¿Sí? Y necesito que hayan en los dos, en la neurona presináptica y en la neurona postsináptica, moléculas llamadas moléculas de adhesión. ¿Sí? Si digamos que para fortalecer una amistad ustedes necesitan saludarse de mano, estrecharse la mano, darse en abrazos, estos serían las manos en los brazos, ¿sí? Para que puedan estas dos neuronas fortalecer su amistad. ¿Sí? Este pedacito de zona activa del axón y la espina dendrítica de la dendrita. ¿Vale? Bien. Vale. Bueno, entonces, en la medida en que yo tengo vesículas y en la neurona postsináptica tengo una serie de moléculas, esto es manipulado, esto es creado por los genes que se activan y se desactivan y por señales que vienen de la otra neurona, ¿sí? Entonces, estas moléculas comienzan a crear un andamio, ¿sí? ¿Sí? Y ese andamio
va a ser muy importante para sostener los receptores de los neurotransmisores. Si no tengo este andamio, más adelante no pueden haber receptores. Ustedes vean que los receptores están sueltos. Acá tengo receptores AMPA y receptores NMDA. Recuerden que AMPA y NMDA son receptores de glutamato, que el glutamato es uno de los principales neurotransmisores implicados en el aprendizaje y en la plasticidad cerebral. ¿Sí? Entonces, para que se genere una sinapsis glutamatérgica. Disculpe, profe, ¿cómo se llama el neurotransmisor? Glutamato. Glutamato. Ah, ¿Sí? gracias. Que es el principal neurotransmisor excitatorio. Bien. Entonces, gran parte del neurodesarrollo va a depender del balance entre sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algo que se llaman periodos sensibles. Los periodos sensibles se abren con un intenso crecimiento de sinapsis excitatorias y se cierran con un incremento extenso de sinapsis inhibitorias. ¿Sí? Por ejemplo, el periodo sensible para caminar, para hablar, el periodo sensible para percibir rostros. Se abre con conexiones de este tipo, glutamatérgicas, y se cierra con conexiones GABAérgicas, del GABA, que es inhibitorio. ¿Sí? Eso lo explico con más profundidad más adelante. Bueno, entonces, les estoy contando acá que hay muchas, en resumen esto es que hay muchas moléculas, ¿no? Hay moléculas presinápticas y moléculas postsinápticas que tienen que moverse y generar una cantidad de cambios para que haya una sinapsis, ¿vale? Sí, señor. Después de 15 segundos, mire, solamente han pasado 15 segunditos, ¿sí? Ya se me han dado una cantidad de abrazos, la neurona post y presináptica, ¿sí? O sea, las moléculas de adhesión están generando, están adheriendo, están generando la unión entre la neurona pre y post. Recuerden que esto está en un río, esto es un mar, las neuronas están rodeadas de agua. Entonces, imagínense, si yo no genero esta adhesión, si yo no genero unos lazos físicos, pues se van las neuronas y no se conectan, porque estos están en un mar, ¿sí? Entonces, para que dos barquitos puedan estar conectaditos, necesitan generar como anclarse como con lazos o algo así, ¿cierto? Lo mismo acá. Bueno, Pregunta, profe. entonces, dime. Bueno, usted nos decía que, digamos, lo principal para que se den esas conexiones, entre otras cosas, es la educación. Vamos a suponer que estamos en el aula y el tema es interesante. Bueno, la mayoría de los niños están motivados por el tema, pero un niño, por ejemplo, con déficit de atención no está generando esa misma agrupación y esa misma sinaptogénesis precisamente porque no está atento a lo que se está enseñando. No necesariamente, o sea, el desarrollo del cerebro no para. Lo que pasa es que está generando sinapsis para otra cosa, no para lo que tú quieres. O sea, el problema es que tú no estás logrando, o el ambiente o el sistema no está logrando, que el neurodesarrollo favorezca las habilidades que tú quieres o los resultados que tú quieres. ¿Sí? Entonces, ahí el problema no es tanto en el niño que no pueda generar esa sinapsis, sino es cómo, porque de hecho las está generando si no tendría un retardo mental. ¿Sí? Es cómo tú puedes cambiar la estructura de la educación para favorecer la adaptación de ese niño, ¿sí? Para Sí, que las señor. sinapsis que genere favorezcan la ejecución en las tareas que tú estás proponiéndole, ¿sí? Profe, una pregunta de lo que acabo de decir, perdón. Cuando Sí. dice que, digamos, el niño tendría un retraso mental, ¿quiere decir que este proceso no se da o se da de una forma muy, muy leve? Se da de una forma muy, muy diferente. Pero se da. Sí, se da, Ok. si no, no podría haber vida. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para que el cerebro pueda manipular el corazón, que es un hecho esencial para poder vivir, o sea, si el cerebro se muere, no funciona el corazón, ¿cierto? Por eso que les tienen que conectar a máquinas artificiales a las personas. Entonces, tienen que haber sinapsis. Si no existe la capacidad de generar sinapsis, no hay vida. Ah, listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en muchas discapacidades cognitivas? Pues, si esto se llega a alterar, es que puede ser o que se dé por exceso, o que se dé por defecto, o que se dé mal. ¿Sí? Y entonces, Sí, sí. por ejemplo, porque también puede ser que haya muchas sinapsis. Profe, cuando una persona, profe,
Sí, dime. Cuando una persona entra en coma, ¿se da la sinapsis? Es probable que, que sigan habiendo sinaptogénesis, pero a una tasa mucho menor. Sí, sí, es que el cerebro no murió. Entonces, si el cerebro sigue conectándose y desconectándose, sigue habiendo cambios. Pero el problema es que esos cambios ya no están asociados con el ambiente externo. Al no estar asociados con el ambiente externo, pues no va a haber ningún tipo de organización del cerebro que se ajuste con después hacer algunas tareas. ¿Sí? Sí, es que el cerebro es un órgano, es un tejido. ¿Sí? Y él sigue funcionando, ya sea que reciba o no reciba señales. ¿Vale? Bueno, entonces, Vale. ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, señor. Sí, es como, resulta que es que estos eventos son eventos que ocurren a una escala muy pequeña, ¿sí? Entonces, es muy difícil explicar fenómenos tan complejos como lo que ocurre en un aula de clase a través de eventos tan pequeños, ¿sí? Pero yo les estoy mostrando esto para que entiendan más adelante cuál es la cascada, como la pirámide de eventos, la cadena de sucesos que tienen que ocurrir, ¿sí? Pero es muy difícil llevar el aprendizaje de un niño con déficit de atención o un niño que tenga tristeza o que sea agresivo, explicarlo solamente por conexiones sinápticas, ¿sí? Porque me estaría saltando muchas cosas y estaría reduciendo algo tan complejo a algo tan chiquito. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bien. Por eso es que tal vez no era tan fácil darte una respuesta sobre el déficit de atención tan puntual como sí sucede o no sucede, sino con seguridad sigue teniendo conexiones. El problema es que las conexiones que está teniendo no te están sirviendo a ti para cumplir los objetivos que tú tienes. El niño cumple sus objetivos, que es pasarla bueno en la vida. ¿Sí? Entonces ahí es cómo podemos arreglar, o yo cambio mis objetivos, o cambio la estructura de la clase, o cambio el muchacho del colegio, algo para que funcione todo mejor. En últimas, aquí mi idea no es tanto que el niño aprenda o no aprenda, sino que viva bien, o sea, que tenga una vida con calidad. ¿Sí? Claro, tener una vida con calidad implica aprender cosas, pero muchas veces se nos olvida más la calidad de la vida que y los subordinamos a contenidos que incluso no son relevantes más adelante. Cierto, eso pasa mucho en los colegios. Ajá, y entonces nos creamos patologías, nos inventamos palabrejas para estigmatizar a las personas y quitarnos el problema a nosotros, porque la mejor forma que tiene un colegio o un profesor de quitarse el problema de la educación de un niño, la diversidad de la educación de un niño, es poniéndole el problema dentro de su cerebro, dentro de su cuerpo. O sea, es patologizándolo, porque cuando lo patologizamos, le llevamos el problema al sistema de salud y a los papás. Sí, sí, eso pasa muchísimo. Es la mejor forma, Sucede. ¿sí? Entonces, los profesores, y no los estoy criticando a ustedes, porque yo sé que ese profesor no debe ser nada No, no, fácil, no, profe, no. No, es que hay casos, pero es que hay casos. si se dan cuenta, los profesores perezosos son los que más niños Ujú. diagnosticados tienen. Los que más molestan. Sí, y más molestan, profe, y no quieren tener esos niños en el aula, porque pues esos niños les van a causar más trabajo, ¿cierto? Pero porque tal vez sus Eh, prácticas o lo que hacen o como enseñan no se está ajustando a sus eh, niños. Se sí, nos olvida no, que esto es ahí voy, bidireccional. profe, Tal vez el ahí enfermo voy. no es el niño, sino la relación que tengo con el niño. Sí, no, exactamente, porque por ¿Sí? ejemplo con mi niño, lo hablo desde el aula de mi niño, con Ujú. autismo leve, pero tiene su autismo. Entonces la profe me dice, mira, hay momentos que él no quiere trabajar, lo que hago es mirar un momento, si hay que sacarlo un momento del salón, si hay que, porque como ellos necesitan a veces pues estabilizar esa parte de Sí, control y de regular eso. Y ella me dice, y vuelvo, y otra vez si él ya inicia el trabajo. sí. Entonces eso también depende de lo que tú dices del maestro. ¿Mm? Claro, claro. Pero incluso Muchísimo del maestro. hay, hay niños, bueno, de pronto no sé, no conozco tan a profundo el caso de tu bebé, ¿sí? Pero hay niños que Es- tienen problemas más leves, por llamarlo de alguna forma, lo que hablaban de atención, Ujú. ¿sí? Sí, señor. O bueno, otro tipo de problemas. Pues, bueno, no quiero ser abusivo con el caso de tu niño, ¿sí? Es, digamos, un No, no, niño no, que profesor. ponían el ejemplo que es puramente, es algo más atencional, ¿sí? Es que se distrae, Sí, es que, es que después sí. se fatiga rápidamente. Y
el profesor tiene otra didáctica, tiene otro imaginario de lo que es la educación y de lo que es la vida, de que estar en un aula es estar 2 horas mirando el tablero, ¿sí? No moverte, la disciplina, o sea, todas seguimos creyendo que la educación es disciplina porque... Muy tradicional. Claro, porque los colegios surgieron como si fueran de los modelos del ejército, ¿no? Por eso es Sí. que casi todos los colegios tienen uniforme, banda de guerra, porque surgieron replicando el ejército y formaban y tomaban distancia y la formación entonces tenía que ser perfecta y el rector se paraba ya desde lo más alto y miraba que todas las filas, eso no tiene sentido, eso no es educación, eso no eso para qué nos va a servir en realidad, porque debemos pensar en qué es lo que está solicitando el mundo. Sí, claro, generar autocontrol, generar acatamiento de normas es importante, pero Claro, pues profe. todo puede ser solamente eso, ¿sí? Lo segundo es que entonces muchas veces el profesor Entonces, algo que yo he visto muchísimo es que hay profesores que acumulan niños con problemas en el aula. Entonces todo el mundo dice, uy, no, es que usted es muy de malas. Siempre le tocan los complicados, ¿sí? Pero entonces se nos olvida mirar para el otro lado, que tal vez no es que siempre le toquen los complicados, es que las metodologías, la personalidad, las emociones, las habilidades sociales del profesor no son muy buenas. O sea, y esto genera que él ponga más quejas, que vaya nada más de evaluación, y si a uno le llega alguien que lo evalúe, uno termina encontrándole algún problema. Porque la gente llega a uno buscando problemas, y si tú eres un neuropsicólogo y haces una evaluación y dices, no hay nada, todo está perfecto, el papá va a decir, uy, qué neuropsicólogo tan malo, hoy busco uno que sí me diga cuál es el problema. Porque si el profesor está diciendo que hay un problema, ¿usted cómo va a decir que no? ¿Y cómo le va a decir yo al profesor que el problema es de él? ¿Sí? Entonces, termina el niño con un diagnóstico. Y entonces ese profesor es el que comienza a acumular diagnósticos. Entonces no es un problema de suerte, es las habilidades del profesor que están generando una estigmatización muy fuerte. Y te tiraste el chino para toda la vida. Porque una vez te ponen un diagnóstico no se lo quita nadie. Profe, profesor, Sí. allí la importancia de la relevancia de ese factor de educación, ¿no? Y la interacción entre profesionales y docentes. Por eso, por ejemplo, hoy día encontramos esa modalidad de una educación adecuada y que proporciona unas condiciones especiales para ese tipo de temas. Porque uno incluso también se encuentra con papitos, con prejuicios y con estigmatización, por ejemplo, cuando llegan a un aula donde hay niños en condición especial y su niño, entre comillas, para ellos es muy normal. Entonces eso también genera una cantidad de situaciones particulares y pues a veces hay que darles un manejo muy, muy particular, profe. Sí, tienes toda la razón. Aquí, por eso es que vuelvo y les digo, acá estamos reduciéndolo a los factores, a los procesos más chiquitos para que ustedes lo vayan ampliando a través de toda la especialización, ¿sí? Pero no es un fenómeno fácil, no hay una única solución, no hay un único caso. Cada colegio, cada grupo de familias y estudiantes es un universo particular y debe ser entendido como un universo particular, ¿sí? Hay unas reglas generales, pero no puedo hacer reglas universales para todos los casos, porque lo que tú dices implica familias, implica papás que vienen con expectativas, con imaginarios. Sí, muchas veces no quiere que se meta con el niño con dificultades de aprendizaje porque cree que se las va a contagiar, ¿sí? Sí, señor. O porque, sí, hay una cantidad de temores. O yo estoy pagando para que me eduquen a mi hijo y no para que pierdan el tiempo con otros niños. Sí. O papás que creen que el desarrollo es aprender muchas cosas, entonces si no tienes 20 cuadernos llenos en llenar cuadernos. Es llenar cuadernos, es pasar exámenes. ¿Sí? Sí. De hecho, por eso la importancia también de trabajo en equipo en la implementación de estos programas, ¿no? Para reeducar a papitos, para poder darle un manejo con los docentes y para poder que ese trabajo en equipo realmente beneficie a este tipo de población, a los niños con condiciones especiales. Tienes toda la razón. Entonces, para no seguirnos dispersando, bueno, más adelante retomamos de pronto algunos de estos elementos, ¿sí? Pero si les interesa muchísimo este tema, yo al final tengo una electiva que se llama neurociencia cognitiva, ¿sí?
y en ella abordo muchos de diferentes modelos de cómo podemos integrar múltiples profesionales alrededor de algo que yo llamo neurociencia, neuropedagogía socioafectiva. ¿Sí? Ah, bueno, profe, listo. Listo, para Sí, que por más favor. adelante lo tengan en cuenta si les interesa esos Sí. temas, entonces pueden elegir esa electiva. Ah, bueno, Bien, profe, gracias. y también, ¿Neurociencia cognitiva se llama? sí, a mí me dijeron que tenía el siguiente módulo, entonces no sé si está con ustedes o con quién, pero vuelve mucho de esta Ah, bueno. discusión se retoma cuando veamos los problemas de aprendizaje. Bueno, Bien, señor. digamos entonces, ¿qué les estaba diciendo que estamos explicándolo acá? Tienen que haber una cantidad de moléculas, incluso receptores y vesículas y moléculas de adhesión. Y esto en unos pocos segundos, mire, en 15, 30, en 90 segundos, o sea, un minuto y medio, ya se formó una sinapsis. ¿Qué pasó? Se anclaron los receptores, ¿cierto? Y se fijaron con andamios para que no se muevan. Y además se fijaron los andamios, los lazos que me van a mantener permanentemente fijada esta sinapsis. Y luego ya las vesículas comienzan a liberar neurotransmisor y los receptores a recibir el neurotransmisor y a funcionar, ¿vale? Esto sucedió en 90 segundos. Muy rápido, ¿cierto? Claro, uno genera muchas sinapsis, incluso sinapsis que no son importantes. O sea, la idea, esto que yo les mostraba acá, estas explosiones de sinapsis, muchas son guiadas por el ambiente, pero muchas también son guiadas por los genes, ¿sí? En algo que llamamos momentos sensibles o momentos críticos o ventanas de oportunidad, ¿sí? Aquí se activan los genes para generar esto. Es una explosión de sinapsis, son millones de sinapsis que se están generando en estos momentos, de 1 a 3 meses, perinatal, el primer año de vida, ¿sí? Esa explosión de sinapsis no implica que estés desarrollando una habilidad, implica que te estás preparando para desarrollar una habilidad, ¿sí? Principalmente las sinapsis excitatorias. Ya les termino de explicar la historia. Bien, entonces aquí es más de lo mismo. Entonces, las moléculas de adhesión van a ser muy importantes para la formación de sinapsis. Y son moléculas que las producen ciertos genes. Entonces, son señales. Entonces, ¿cómo se forma una sinapsis? Las glías regulan, bueno, acá hay otros elementos. Las glías, las neuroglías, los astrocitos, por ejemplo, regulan, envían señales para que las células se acerquen, los axones y las dendritas. La célula presináptica reconoce las CAM son las moléculas de adición, ¿sí? Reconocen el axón para fijarse, otras van a las zonas activas presinápticas y en general permiten hacer lo que ya les mostré que era generar la sinapsis, ¿sí? Más de lo mismo. Les explicaba que esto va sucediendo entonces en momentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos la edad, 7 meses, prenatales, recién nacido, y así va cambiando. Y aquí vemos la cantidad de sinapsis sinapsis por milímetro cuadrado. ¿Sí? En un milímetro cuadrado, ¿sí? Cúbico, digo que pido, cúbico, perdónenme la vida. Entonces vemos que en azulito están las sinapsis en la corteza visual y en rojo están las sinapsis en la corteza prefrontal. Entonces, que más después del nacimiento, lo que les decía, comienza a haber una explosión de sinapsis en la corteza occipital. Y yo les decía ayer que, bueno, pero no, eso lo vamos a ver más adelante, que más o menos durante el primer año también es esencial incluir el desarrollo de habilidades visuales, ¿sí? Principalmente hacia los 9 meses, ya les digo que ocurre hacia los 9 meses. Entonces, va a ocurrir también esta explosión de sinapsis. Entonces, vamos a ver un pico de sinapsis, ¿sí? Entonces acá decimos que tenemos más de 10 a la 8. Entonces esto, 6 es 1 millón, 7 sería 10 millones, 8 sería 100 millones de sinapsis en 1 milímetro cuadrado. Entonces, o sea, para que vean la magnitud del proceso, ¿no? Esto es una vaina inconmensurable casi. O sea, 100 millones de sinapsis en 1 milímetro cuadrado. Estamos teniendo por cada grado. Entonces acá tendríamos 200 millones, 400 millones, 600 millones de sinapsis por milímetro cuadrado a los 8 meses en la corteza occipital. Esto es una corteza occipital o visual secundaria. Esto no es una corteza visual primaria. Ya les explico la diferencia. Ustedes yo creo que ya la conocen.
O sea, esto procesa otro tipo de cosas. La primaria estaría más por acá. Por eso, entonces la primaria tendría un pico antes. Bien. Y después cae. ¿Sí? Y en la corteza frontal tenemos que el pico va creciendo, pero el pico va a estar hacia 1.800 millones de neuronas, de sinapsis, qué pena, por milímetro cuadrado hacia los 3 años. Y comienza a caer. Y vuelve y crece en la adolescencia. Bueno. El crecimiento de esta cantidad de sinapsis, o sea, que suba la curva, es explicado por la sinaptogénesis. Pero ¿quién me explica por qué ocurre la caída de la curva? ¿Por qué decrementan o se reducen la cantidad de sinapsis? No sé si puedo hacer por la poda en algún momento. Perfecto. ¿Quién está hablando? ¿Marta? No, ¿Quién María habla? del Pilar Cubillos. María del Pilar. Ah, sí, ya te vi acá. Como no tengo la cámara, o sea, les dije que apagaran las cámaras, entonces no las veo. Entonces, No sí, te María. preocupes. Tiene que ver con la poda cerebral, exactamente. Esto se conoce como poda sináptica, es el concepto exacto. Cuando hablamos de poda, ahorita vamos a hablar de dos tipos de poda. Vamos a hablar de la poda neural, que es la apoptosis, es la muerte de las neuronas, pero también de la poda sináptica, que es la desconexión de la sinapsis. Entonces, ya generé estas conectividades, todos estos procesos para conectarlos localmente. Después de que los conecto localmente, necesito podarlos localmente, ¿sí? Antes de que haya una conectividad global, ¿sí? Sí, señor. O no local. Antes de conectar, por ejemplo, áreas occipitales con temporales o límbicas y demás, necesito podar localmente. Entonces, el proceso de plasticidad va a ser intensa conectividad local, seguido por una poda local, seguido por una conectividad no local, seguido por una poda no local. ¿Sí? Son como los bucles de neurodesarrollo. Bueno, sigamos entonces acá. Y pasamos a poda. ¿Alguna pregunta de sinaptogénesis? Entonces, miren que la sinaptogénesis sigue diferentes trayectorias dependiendo del lugar del cerebro. ¿Sí? Que los picos de desarrollo de cada lugar son diferentes. O sea, como que ese brote, ¿sí? Se da en diferentes momentos de la vida. ¿Qué dirige que haya una explosión de sinaptogénesis local en alguna área cerebral, muchachos? ¿Qué es lo que causa que esto comience a tener este crecimiento de sinaptogénesis primero acá y luego acá? O a la misma para acá, o lo que yo les puse acá. ¿Qué es lo que está implicando que se den estos brotes de sinaptogénesis? ¿Qué lo causa? Los estímulos del ambiente, Muy bien. ¿Y qué más? El no aprendizaje. sé, el rango de edad en el que se encuentra. Yo creo que el aprendizaje es el resultado, no es la causa. No, la edad no me explica nada. La edad simplemente es un descriptor. O sea, yo uso la edad para describir cosas que están sucediendo, pero yo no puedo decir que todo el que llega al tercer año tiene que, porque llegó. O sea, el tiempo mismo no lo explica. Los genes. Exactamente. Entonces, las dos cosas, ambiente y genes. En algo que, como llamamos, es la forma como el ambiente afecta a los genes. Epigénesis. Ay, son unos duros. Epigenética. Muy bien. Eso. Entonces, lo que me está explicando, cada momento del desarrollo, cada momento sensible, cada momento crítico, es la epigenética. Es decir, unos genes que están predispuestos para activarse, pero lo que los activa es la exposición a ciertos factores ambientales. Entonces, si yo alteraciones en los genes o en el ambiente o en la comunicación entre ambiente y genes pueden llevar a trastornos para el neurodesarrollo. ¿En dónde tengo que yo trabajar? Tengo que trabajar en todo esto, con equipos médicos que trabajen sobre prevención y promoción de salud para que tengamos, o sea, para tratar de detectar las personas con genes de riesgo y trabajar en el ambiente familiar, en el ambiente ecológico, ambiental, o sea, ¿sí? En el aire, en el agua, en la nutrición, ¿sí? En la comunicación y en la educación también. Bueno, sigamos. Poda neural y sináptica, entonces.
Yo ya les había dicho que la poda se presenta por apoptosis. ¿Sí? ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular de cierta forma programada, es decir, hay unos genes que se activan y hacen que las neuronas se suiciden. Ese es el suicidio de las neuronas. Entonces vemos cómo va cambiando la cantidad de neuronas en una corteza cerebral, entonces acá, a través del tiempo. ¿Sí? Pero además hay, bueno, entonces vemos cuáles son las neuronas que se van a podar. Pues se supone que se van a podar las neuronas que que no estén sirviendo para un circuito. ¿Sí? Entonces tengo una intensa cantidad. Yo les decía ayer que va a tener millones y millones de neuronas en cada lugarcito del cerebro, ¿no? Las que se ven oscuritas, ¿sí? Sí, y esas son las que sobreviven. Y algunas de esas neuronas van a servir para desarrollar habilidades. Ahí sí tiene que ver con el aprendizaje, ahí tiene que ver con la retroalimentación ambiental. ¿Sí? Ya la retroalimentación ambiental, o sea, ya que el niño, por ensayo y error, vaya adquiriendo alguna, por ejemplo, pueda agarrar el tetero, pueda agarrar la mano de la mamá, el dedo de la mamá, eso implica matar unas neuronas y dejar otras. ¿Sí? El hecho de que tú le digas un fonema, di mamá, mamá, y él todavía hace bla, 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 ¿sí? Y poco a poco lo puede repetir, ¿sí? Y poco a poco va haciendo una corrección de errores. Hacer esa corrección de errores implica, primero, haber tenido muchas neuronas y segundo, ya haber matado una gran cantidad, ¿sí? Y para matar esa cantidad de neuronas, o sea, no en el nacimiento de neuronas, sino ya para seleccionar las que sirven, y ahí vemos ya, ahora sí, retroalimentación del ambiente. Y cuando la persona, a partir de esa retroalimentación del ambiente, logra tener una ejecución más o menos esperada, a eso le llamamos aprendizaje, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Cuando el niño le dice, ma, tú, bravo, y le aplauden, y le sonríen, y lo botan al aire, ¿cierto? Y bien, lo que sea, le dan besos, le hacen cosquillas. Cuando lo hace, entonces esa recompensa social aumenta la probabilidad de que estas neuronas se conecten, las que lograron hacer esa ejecución. Y las otras se mueren, las que no lo lograron, y les quedan vivas las que lo lograron a partir de esa recompensa. ¿Sí? A partir de la selección. Bueno. Y eso es lo que me hablaban ahorita cuando alguno de ustedes habló del aprendizaje. Bien. O sea, cuando lo logra hacer, decimos, aprendió. Y luego Sí. ya cada 5 minutos, cada 30 segundos, mamá, mamá, mamá. Ya, ¿por qué le enseñé esa palabra? Bien. Entonces aquí vemos cómo la reducción en la materia gris. ¿Cuál es la materia gris? Muchachos, ¿cuál es la materia gris? Y la materia blanca. Tenemos dos materias, gris y blanca. No estoy segura si la gris tiene que ver con los axones y todo el proceso, y la blanca es la mielina. No. Confundiste las dos cosas. O sea, de todo lo que me estás hablando, células es materia nerviosas. blanca. Los axones, En la materia. ¿qué es lo que se mieliniza? Pero lo que se mieliniza son los axones, ¿cierto? Y ahí tienes razón. La materia blanca es la mielina, pero son los axones mielinizados, porque la mielina, como es grasita, la grasita se ve blanca, ¿no? ¿Se han visto cuando ustedes ponen por allá, meten unos gordos a fritar o alguna cosa que dice que deja manteca blanca? Eso. Eso. Entonces, la mielina se ve blanca. Materia blanca. Exactamente, pero está recubriendo axones, son los axones mielinizados. ¿Listo? Entonces, siempre que vean materia blanca o sustancia blanca, son axones mielinizados, tractos o nervios. ¿Sí? Eso, como los nervios del pollo que cuando ustedes están comiéndose el sancocho y jalan ese nervio del pollo, la carne que les sale. Eso. Dije, no vuelvo a comer pollo, no vuelvo a comer carne. Ay, Dios. Y la materia gris serán los somas. Ah, ok. Los somas son los grupos, el cuerpo de la neurona. ¿Sí? El núcleo. En realidad no, el núcleo está dentro del soma, pero también es todos los organelos, el citoplasma y todo.
¿Sí? No sé si vieron eso en el curso pasado, como las partes de la neurona. Sí, Ah, sí, señor. profe. Eso, es el soma, donde están los ribosomas, donde está el núcleo, donde está el citoplasma, la Ah, mitocondria. listo. Ujú. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Bueno, y también la materia gris está compuesta de dendritos y de espinas dendríticas, Ujú. que están cerca al soma. Bien. Entonces vemos que la reducción del volumen de la materia gris, es decir, de todos los somas, dendritas, sinapsis y demás, va reduciéndose desde la niñez. Y aquí vemos un cerebro de niños y un cerebro de adolescentes, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, en estas áreas parietales superiores, ¿sí?, hay una reducción en materia gris. Y en esas áreas, ¿sí? Y miren, ¿qué más? Básicamente estas que están en roja. Acá las vemos más pequeñas. Pero vemos que hay un crecimiento de materia gris en áreas prefrontales en la adolescencia. Y en estas áreas, esto debe ser como la ínsula o ganglios basales o hipotálamo. Hipotacampo. Sí. ¿Sí? Estas azulitas crecen también, que es de los lóbulos parietales. Eso tiene que ver con la adquisición de nuevos conceptos. Entonces vean que hay una reducción de materia gris desde la niñez a la adolescencia. Tiene que ver con la sinaptogénesis y la poda neural. Vemos la masa, vemos que también esto está en función de la actividad metabólica. La actividad metabólica tiene que ver con qué tanta sangre llega al cerebro o a un tejido, en este caso el cerebro, y qué tanto oxígeno se consume. Uno pensaría que un cerebro adulto, dado que hace más cosas que un cerebro de un niño, tiene un mayor metabolismo el del adulto, ¿no? Y que si tú estás en una tarea, por ejemplo, de que te exige mucho esfuerzo mental, tienes un mayor metabolismo. Eso es mentiras, ¿sí? El metabolismo no está... Y eso es un problema grande que se va incluso al uso de neuroimágenes funcionales, pero bueno. El metabolismo tiene que ver acá con la cantidad de células que tienes vivas, ¿sí? Y entonces, como un niño de 3 años tiene el cerebro, o sea, el cerebro más grande y más pesado y con mayor cantidad de neuronas, lo vamos a tener cerca del 3er año de vida, ¿sí? O sea, esos niños después del 3er, 4 año de vida no nos vuelve a crecer la cabeza, ¿sí? Los más cabezones y con la mayor cantidad de cerebros más pesados y mayor cantidad de neuronas están cerca del 3er a 4 año de vida, ¿sí? Y por lo tanto el metabolismo de esos cerebros es gigante, toda esa cantidad de sinapsis y esa cantidad de neuronas que tienen. Pero, ¿quién va a ser el jardinero que va a podar todo eso y que baja un poco ese metabolismo y que al final termina resultando un cerebro más funcional? Ustedes, los profes de preescolar principalmente. Porque durante el preescolar y la familia comenzamos a generar, a enseñar habilidades útiles para la vida, ¿sí? Para lo que hace más adelante, escribir, a leer, matemáticas, números, reglas sociales, jugar, aprender a saltar, a patear un balón, a bailar, bueno, lo que les gusta hacer a los pelados y las habilidades para las que sean buenos. Y esto va generando, me va podando, ¿no? Me va mochando. Al final voy a matar el 70%, casi 60% en esta edad, de las neuronas que tenía ese cerebro. Por lo tanto, va muchísimo el metabolismo. Y cerca de la adolescencia tengo un cerebro que más o menos va a ser así toda la vida, con un metabolismo más bajo y más funcional. ¿Sí? Sí, señor. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, muchachos. Ayer, por ejemplo, yo veía, o sea, tengan cuidado cuando vean programas sobre el cerebro. Por ejemplo, yo veía algo de, no sé, por casualidad, puse Nat Geo. A mí me gusta ver más esos programas como por historia y, sí, ahí mientras voy estudiando. Pero había uno que se llamaba algo así como las verdades ocultas del cerebro, algo así. Es que hablaba del inconsciente y bueno, una cantidad de cosas. Yo no sabía si reírme pero salían con una cantidad de imprecisiones. Y decía, y la gente ve eso y supuestamente hay científicos que lo respaldan, entonces terminan creyéndose eso. Y eso es lo que genera neuromitos, eso es lo que genera malas prácticas educativas, lo que genera que no sea, que terminan haciéndole daño a muchas personas. Y entonces, por ejemplo, decían que una persona, cuando que hacían un electroencefalograma y veían la actividad cerebral, y cuando tú estabas en la tarea, entonces se aumentaba la actividad eléctrica del cerebro. O sea, todo eso era falso. ¿Sí? Y
iba en contra de muchos de estos resultados. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando, o sea, no confíen tanto ni en los libros de difusión, ¿sí? Ni confíen tanto en esos programas de televisión, porque terminan, uno cree que son conceptos científicos, son puros neuromitos. Sí. Por eso hay que remitirse a esas fuentes científicas, ¿no, profe? Sí, la idea, muchachos, es que aprendan a buscar artículos de investigación, ¿sí? Sí, sí. O libros de texto universitario. Eviten al máximo libros de difusión, porque los libros de difusión o sea, que los hacen para un público general y para vender, como esos libros de inteligencia emocional o de inteligencias múltiples, ese tipo de cosas, Goleman, por lo general terminan siendo muy imprecisos, porque lo que buscan es vender, no buscan enseñar, no buscan, y muchas veces se inventan conceptos, se inventan metáforas, como se vuelven tan populares, se terminan volviendo conceptos que incluso profesiones completas usan, y profesiones completas lo toman como dogma. Por ejemplo, esto de los estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje, eso no tiene asidero ni neurocientífico, ni científico de la psicología, ¿sí? Eso fue algo que se inventó a alguien que se le pareció así como cuando se inventaron la programación neurolingüística o el secreto, y fue tan exitoso dentro de la educación que se volvió casi que una cátedra esencial en muchos programas de educación, ¿sí? Y todo el mundo, como se replica, piensa que es cierto, se termina volviendo verdad. Y cuando vamos a ver en la vida real, las personas no aprenden por estilos de aprendizaje. Sí, eso bueno, eso es un tema mucho más largo y para otra discusión. Eso se ve en otros módulos. Y van a haber profesores que les van a decir que sí existen, que no sé qué. Entonces es ser un poco más críticos con eso. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Sí, yo sé que muchos estarán diciendo, no, ¿cómo así? Si yo creo en los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. ¿Sí? Entonces ahí la invitación es investigar porque puede ser que yo les esté diciendo mentiras, ¿no? Entonces lo mejor es investiguen. Listo, y aquí vemos entonces el cambio de materia gris y materia blanca a través de la vida, y vemos que entre más azul es porque se va perdiendo mayor cantidad de materia gris, ¿sí? Entonces vemos cómo paulatinamente, desde la niñez a la adolescencia hasta la adultez, cada vez vamos perdiendo mayor cantidad de materia gris, ¿sí? Sí, Y eso señor. no es malo, eso es importante, eso es bueno, ¿sí? De nuevo, bueno, y si ustedes ven acá, el patrón es muy bonito. Yo no lo puedo detener porque esto es un GIF, ¿sí? Pero si se fijan, primero se pierde materia gris en las áreas primarias, y por último se pierde materia gris en las áreas de asociación, ¿sí? O sea, esas áreas en las que llegan múltiples conexiones de muchos lugares. ¿Sí saben la diferencia entre un área primaria, un área secundaria y una asociación? No sé si lo vieron. Sí, Eso. Sí, profe. Exactamente, las áreas primarias son las sensoriales y motoras, primarias, o sea, de donde llegan y salen las señales sensoriales y motoras, ¿no? Que son las primeras en perder, son las primeras en conectarse, ¿se acuerdan que es esto mismo que les mostré acá? Estas van a ser las primeras en generar explosiones de sinaptogénesis, pero son las primeras también en generar explosiones de poda, por lo que yo les acabo de decir. Es como si acá hubieran, el neurodesarrollo fueran pequeñas torbellinos que se generaran localmente en estos lugares, ¿sí? Entonces pensemos que el neurodesarrollo es como una gran tormenta. Entonces primero se va generando por pequeños torbellinos, pequeños remolinos locales, y poco a poco estos torbellinos locales se van uniendo en una tormenta más global. Y el patrón es que va reclutando después áreas secundarias y por último áreas terciarias o de asociación, ¿sí? Como las frontales dorsales, las parietoccipitales, las temporales anteriores. Aquí vemos lo mismo, vemos cómo va reduciéndose el grosor cortical entre los 5 a los 11 años, también en áreas primarias, ¿sí? Estas áreas, miren, van reduciendo muchísimo su grosor cortical, pero otras estructuras van incrementando el grosor cortical. Entonces vemos estas áreas de parietoccipitales, principalmente asociadas con la adquisición de habilidades más complejas sociales, empatía,
¿sí? Análisis ahí sí de conceptos. Vemos también áreas relacionadas con la adquisición de palabras, de repetir palabras. Esto yo creo que está más asociado con la adquisición de la gramática, del lenguaje. Incluso acá ya les estoy soplando parte de su exposición a los que tienen lenguaje, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, habilidades léxico-semánticas y habilidades gramaticales morfosintácticas tendrán que ver con el incremento entre esta edad, pero otras habilidades, por ejemplo, como el reconocimiento de palabras, o el reconocimiento de caras o de objetos, se va perdiendo. Entonces, esto me da diferentes patrones. ¿Cuál es el momento ideal para aprender a escribir? Entre los 5 y los 11 años, que es cuando esto está creciendo. Ya después de los 11 años es más difícil porque tienen menor cantidad de sinapsis disponibles para generar reconocimiento de palabras. ¿Sí? Y por último tenemos la mielinización. Entonces, aquí la regla es, una vez tú has estabilizado un circuito, puedes mielinizarlo. Cuando se mieliniza es porque el circuito se va a fortalecer y ya está estable, ¿sí? Entonces, la mielinización ocurre también en patrones. Primero se mielinizan los axones de los circuitos locales, entonces tú generas un circuito local y luego se mielinizan los axones de los circuitos globales, no locales, ¿sí? Sigamos entonces acá con nuestro ejemplo. Están viendo el cerebrito que yo copié, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces digamos que, sigamos con el desarrollo acá. Bien, entonces, digamos que ha pasado que también durante el primer año de vida, del primer al segundo año de vida, ocurre algo importante, ¿sí? A nivel del lenguaje. Y a nivel del lenguaje, lo que va a ocurrir es que el niño comienza a escuchar y a reproducir fonemas. Primero, durante los primeros 6, 7 meses de vida, simplemente estos son desarrollos locales, este y este, ¿no? Son desarrollos perceptuales, fonológicos, la percepción de fonemas, y desarrollo para la percepción de fonemas. Para la producción de fonemas, pero todavía es muy rudimentario, ¿cierto? Más que para la producción de fonemas, es para el movimiento de la boca. ¿Sí? Es percepción de fonemas, movimiento de la boca. Está desconectado. ¿Sí ven que está desconectado? ¿Sí? Claro, la percepción de fonemas solamente puede ser lograda en la medida en que yo genero una conexión acá. ¿Qué conexión estoy generando acá? Estoy generando una conexión no local auditiva. ¿Sí? Entonces, las señales auditivas, primero, pues era para responder a cualquier sonido, ¿no? Poco a poco, en el hemisferio izquierdo principalmente, durante los primeros 6 meses, esto va a generarse un axón, un grupo de axones, para comunicarme 2 circuitos, y se genera un nuevo circuito, ¿sí? ¿Qué va a ser el circuito? Para la percepción de fonemas. Ay, control Z, qué pena. Para la percepción de fonemas. Y esto es bidireccional, este circuito. ¿Por qué? Es muy importante que sea bidireccional porque también percibir ciertos fonemas, por ejemplo, si tú tienes que hacer un esfuerzo mental para el niño, por ejemplo, para percibir los fonemas que la mamá le está diciendo, tiene que enviar conexiones de retroalimentación a la corteza auditiva primaria para seleccionar las frecuencias de voz que va a escuchar. Y esto va haciendo que cada vez solamente se sea sensible a las frecuencias de la voz de la lengua materna y ya se deje de ser sensible a las frecuencias de la voz de la lengua no materna, por ejemplo, del francés, del japonés, del ruso, ¿sí? Bien, esto está ocurriendo en los primeros 6 meses postnatales y también prenatal. Después, tiene que ocurrir una conexión no local. Como ya tengo desarrolladas estas 2 áreas locales, ¿cierto? Yo tengo que generar una conexión no local. ¿Sí? Voy a colocar los axones en blanco porque ya dijimos que eran materia blanca, ¿cierto? Sí, señor. Bien.
Y este circuito no local tiene que ser de vuelta también para generar retroalimentación. ¿Se acuerdan que yo les dije que, les acabo de decir que para poder retroalimentar, por ejemplo, la atención hacia ciertos fonemas, tiene que haber una comunicación bidireccional, ¿sí? Entonces se genera un bucle. Ese bucle lo conocemos como bucle fonoarticulatorio, ¿cierto? Sí, señor. ¿Quién era mi fono? ¿No había una fono en el... Presente, sí, presente. Ah, eso. Tú me dices si estoy diciendo mentiras, bueno. Perfecto. Flecha así porque si me pongo con mi TOC acá de que quede perfecta, no avanzo. Bueno, este bucle fonoarticulatorio. Esto va a ser esencial durante el primer año de vida, incluso un poco más allá del primer año de vida, entre los 2 primeros años de vida, principalmente el primer año de vida. Aquí como el periodo cúlmine y más sensible es alrededor de los 10 primeros meses de vida, ¿sí? Se dice que después de los primeros 10 meses, por ejemplo, hacia el mes 13 o 14, se pierde mucho la habilidad para aprender fonemas que no sean propios de la lengua materna, ¿sí? No solamente para escucharlos, sino para reproducirlos. Incluso, como esto ya se genera un circuito, esto cambia la actividad cerebral, esto cambia la actividad eléctrica. Y como cambia la actividad eléctrica, mi fono es capaz de ir a hacer unos potenciales evocados con diferentes fonemas, ¿cierto? Hacer una audiometría para ver si el cerebro está respondiendo de forma diferente a frecuencias. La respuesta de frecuencias depende de esto que está acá, pero ya la respuesta de los fonemas depende de este circuito, ¿sí? Que es la audiometría para fonemas, funcionará mejor después de los 6 meses o el primer año de vida. Ahora, resulta que el niño desarrolló primero esto y luego desarrolló otro circuito. Ya le cambiamos de formas. Una forma... Esta. Y pongámosla en un color. Bien. ¿Qué habilidades se desarrollan acá? Se desarrollan habilidades de reconocimiento de caras y demás. ¿Sí? Es lo mismo. Es un circuito de las áreas visuales primarias, áreas visuales secundarias, y poco a poco estas zonas más occipitotemporales van permitiendo desarrollar habilidades para reconocer caras. ¿Sí? Esto va ocurriendo en los primeros meses postnatales. Alrededor del cuarto al quinto mes ya está maduro este circuito para reconocer caras. ¿Sí? Entonces, esto genera, construir cada circuito genera, primero, sinaptogénesis local en cada una de las localidades, ¿cierto? De los lugares locales. Luego genera poda local, luego genera sinaptogénesis no local, seguido por mielinización de los axones locales y no locales. ¿Bien? Ustedes ven que son como pequeños torbellinos que se van generando. Digamos que ustedes, que ya esto va pasando el tiempo, ¿sí? Y llegamos a nivel local 6 meses, ¿cierto? Entonces también acá los primeros 6 meses van a ser importantes. No sé qué, es que ya sé por qué quedó así, porque está al revés. Bueno. Y el no local sería más o menos sobre el primer año de vida, ¿no? 10 meses el primer año de vida. Digamos que llegamos al tercer año de vida. Si ya estos circuitos se fortalecieron durante los primeros 3 años de vida, yo jugué a fortalecer globalmente, no localmente, estos 2 circuitos. Un niño de 3 años va a ser un niño que ya puede repetir todos los fonemas de su lengua materna. ¿Sí o no me equivoco, mi fono?
Pues intentan, pero digamos que todavía les cuesta, porque para reproducir cada fonema hay cierto periodo de, digamos, de maduración. Sí, pero por lo menos los esenciales. Ya lo que más Ah, le sí, costará será, por ejemplo, las combinaciones TR, FR, PR, ¿sí? sí, las Pero trabadas. Ujú. a esa, sí. Ahí sí yo ya no sé los nombres técnicos. Pero los fonemas esenciales de las principales consonantes y vocales, yo alrededor de los 3 años esperaría que estuvieran más o menos maduros, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bien, entonces que depende de formar esos circuitos. Y aunque eso sigue cambiando toda la vida. O sea, porque necesitamos entrenarlo mejor. Y lo mismo, más o menos, hacia el Una tercer año. pregunta, Hacia el tercer año, una déjame terminar. pregunta. Ya te doy la palabra, déjame terminar la idea. Y hacia el Bueno, tercer año, listo. entonces también va a estar más desarrollado el circuito para reproducir, para percibir caras. ¿Sí? Un niño de 3 años ya puede reconocer con mucha precisión las caras familiares y no familiares. Y reconocer algunas emociones familiares y no familiares. Dime. Pregúntame. Profe, quería saber desde qué edad o hasta qué edad uno puede decir este niño tiene algún problema de lenguaje. Ah, pues eso le puedes O sea, preguntar a la que Fono, que es sí, nuestra. a mi compañera, claro. Más o menos el límite máximo es hasta los 7 años, que las últimas, digamos, fonemas en producir son las vibrantes, que es la R, la R, y las trabadas, que son los sínfones, tra, bla, bla. Digamos que ese es el periodo máximo que se esperaría que un niño ya produjera todos los fonemas de forma adecuada. Si no se realiza, pues ya ahí sí ya Ah, necesita una. Sí. Sin embargo, pues ah, cada ok. fonema tiene un periodo de adquisición, ¿no? Por ejemplo, el fonema M y P, digamos que esos que son bilabiales son los primeros que empieza a decir el bebé, que por eso es que las mamás les hacen la fuerza a ver qué dice primero, si mamá o papá. Pero pues cada uno tiene como un periodo de adquisición. Muy bien, muchas Ah, gracias. ok. Algo Gracias, importante, muchas gracias. algo importante para recalcar es que el desarrollo del lenguaje no es solamente el desarrollo de los fonemas, ¿sí? Sino que hay varias habilidades lingüísticas que tienen que ser entendidas. Eso lo vamos a entender mejor hacia el final del módulo, que cuando expliquen lenguaje, ¿sí? El grupo que va a explicar lenguaje. Pero, por ejemplo, y eso es lo que evalúan las fonos. Además de la producción fonoarticulatoria, evalúan, por ejemplo, cómo está a nivel de comprensión léxica, de desarrollo semántico, léxico-semántico, ¿sí? Cómo está el proceso también pragmático, cómo están algunos componentes gramaticales, morfosintácticos. Ah, esta vaina se enloqueció. Pena con ustedes. Bueno, estoy intentando generar. Hagamos de esto que es la otra, me quedó grande. Entonces, ¿qué estoy generando acá? Estoy generando, también hay un proceso más adelante, cerca del primer año de vida, en estas estructuras occipitotemporales, que van a ser muy importantes para reconocimiento de formas y para más adelante enlazar la forma con de las palabras, por ejemplo, con la función. ¿Sí? Ah, no, esta no, todavía no la pongamos. No, todavía no pongamos esta, simplemente esta. Bueno, si dejémosla y ahorita les explico. Entonces, está, no hay una que sea flechita hacia ambos lados. Flechita para ambos lados acá. Entonces, ahora que les voy a explicar? Luego que ha ocurrido ya estos 3 desarrollos, que son dos desarrollos locales y luego unos desarrollos no locales, ¿cierto? Comienza a generarse un desarrollo global mayor. Y este desarrollo global mayor me va a permitir conectar los componentes que habíamos hablado acá, de fonoarticulatorios con los componentes de reconocimiento de objetos relevantes para la vida social. Poco a poco, estos objetos en el lóbulo occipital principal, en el hemisferio izquierdo principalmente, se traspasa de ser un reconocimiento de caras para ser un reconocimiento de palabras. ¿Sí? Entonces, estas áreas dejan de responder ya no tanto a caras, sino comienzan a responder a palabras o escritos mejor, o a sílabas, ¿sí? Entonces se vuelve el área de las palabras o el área de las sílabas, ¿sí? Y escritas, ¿sí? De tal forma que
alrededor del cuarto año, quinto año, dependiendo de la escolarización de los muchachos y otros factores, se comienza cada vez a fortalecer más este circuito para que cada vez que se escuche un fonema se pueda repetir verbalmente, motrizmente, oralmente, pero también se pueda acceder a su representación gráfica. Entonces surge un nuevo circuito que recluta todas estas áreas y es un circuito de reconocimiento o de conversión grafema-fonema. Y cuando ocurre la conversión grafema-fonema podemos comenzar a decir que emergió una nueva habilidad. ¿Cómo se llama esa habilidad que emergió? La lectoescritura, o por lo menos las primeras formas de lectoescritura, ¿sí? Esto va a ocurrir entonces más o menos alrededor de los 4 años de vida. Acá no puedo escribir. Bien. Entonces alrededor de los 4 años de vida, ya entonces los pelados van a ser capaces de, al escuchar un fonema, escribirlo, o por lo menos imaginar la forma gráfica, o al verlo, reproducirlo. Esto de acuerdo al entrenamiento que tengan, ¿no? Más adelante, pues, claro, tienen que haber, como ya les dije, hay desarrollos en múltiples áreas, ¿sí? En áreas implicadas ya con otras habilidades, por ejemplo, con encadenamiento de fonemas. Entonces, los fonemas tienen que ver, por ejemplo, con el fonema M-A-M-A, que forma la palabra mamá y la reconoce. Entonces, esto me va a ir a áreas límbicas asociadas a la semántica de la palabra mamá, ¿sí? Y también, si ya quiero habilidades motrices para escribir mucho más abundantes, entonces tiene que reclutar áreas motoras, ¿sí? Y más adelante, pues, va ocurriendo. Entonces, y todo esto va generando cada vez mayor cantidad de conexiones, locales, no locales, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, ya te doy la palabra. Vale. Aquí lo que les estaba intentando mostrar, entonces, era cómo se iba presentando cómo se van encadenando esos mecanismos del neurodesarrollo, ¿cierto? De la plasticidad neuronal para ir generando múltiples habilidades. Dime. Es que estaba siguiendo todo el proceso que haces en el dibujo, las funciones, las partes, lo del reconocimiento de caras y formas, y luego cómo pasan a las palabras y el proceso de la lectoescritura y puntualmente la escritura. Hay un ejercicio normal en los niños y es el ejercicio espejo cuando ellos escriben. ¿Cómo se ve eso o cuál es la razón de que eso pase a partir de todo ese dibujito y ese proceso que tú estás explicando cerebralmente? No, cuéntame cómo es el ejercicio espejo. Cuando, por ejemplo, invierten el número 1 mirando hacia el otro lado o el 3 mirando hacia el otro lado o así sucesivamente, que lo trazan al contrario. Y que los niños, inicialmente cuando están empezando a escribir, lo hacen como naturalmente. Ah, bueno, esa no es una alteración ni nada. No, es como algo natural del desarrollo. Es algo que te estoy dibujando acá en el último, ¿sí? Sí. Porque para que puedan escribir la palabra, tienen varias rutas. Tienen una ruta léxica o tienen una ruta fornoarticulatoria, ¿sí? Por lo general, primero se usa la ruta léxica y es que es como una forma, es como si estuvieran dibujando, ¿sí? Entonces, tienen que entrenar axones que vayan en esto y adicionalmente, más adelante van a generar otra ruta acá, ¿sí? Esto sería automonitoreo, que es mucho más adelante que surge, ¿sí? Y esto tiene que ver con la planificación de las secuencias motoras, ¿sí? Y esto tiene que ver con el acceso a la semántica. Entonces depende de exactamente en qué consista la tarea. Si es una tarea simplemente de copia, no tiene que ir por acceso léxico-semántico, ¿sí? Simplemente tiene que... Ay, no pude hacer la pinche tilde. Listo. Entonces, percibe, digamos que va a copiar. No está pensándolo de memoria en su cabeza, sino que la va a copiar. Entonces, para copiarlo, la percibe, se viene por esta ruta, ¿cierto? Digamos que no lo tiene que repetir, ¿sí? Sino que simplemente lo va a copiar. Desde acá se va a saltar a una comunicación con el tálamo y del tálamo se va a saltar a una comunicación con las áreas premotoras y de las áreas premotoras se va a saltar a las áreas motoras primarias, que tal vez no las dibujé acá, ¿sí?
que serían áreas, es esto que está acá, ¿sí? Para poder ejecutar el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿aquí dónde va a estar la falla? La falla va a estar... ¿por qué no salió adelante? ¿Dónde está? Ah, porque lo creo. Bueno. Vamos a eso. Entonces, de aquí iría hacia corteza motora primaria para ejecutar el movimiento, ¿no? ¿Dónde estaría el problema en esos niños en la escritura en espejo? Estaría en la planificación, ¿sí? Porque cuando tiene que planificar los movimientos para hacerlo, algo falla y no lo logra hacer bien. No es que esté mal, es que está entrenándose. En la medida en que se entrena y tú dices, no, así no es, le coges la manito, o tienes varias estrategias para que el niño corrija sus errores, va pudiendo hacer una planificación, va perfeccionando el algoritmo de cómo moverse para copiar ese dibujo, ¿sí? Luego viene el automonitoreo, pero esto solamente va a lograrse por allá hacia los 7 a 10 años, y es cuando él puede asimismo vigilarse para hacerse retroalimentación, autorretroalimentación, ¿sí? Eso no es tan fácil. En niños pequeños de 3, 4 años necesitas que tú seas el heteromonitoreo para hacer esa corrección en la planificación. Ese estaría acá. Principalmente, descartando fallas acá, porque también tienes que descartar es que no hayan fallas visoperceptuales. No creo que hayan fallas visoperceptuales. No, yo si hay lo fallas menciono. visoperceptuales, espérate, estaríamos ya hablando de unos problemas de disnosias o de desarrollo perceptual. Y entonces, así tú le hagas la corrección, va a seguir teniendo problemas. Y ahí ya podríamos estarse codificando una dislexia. La dislexia, sí, eso te iba a preguntar. No fonológica, y hasta acá simplemente es copia, hasta acá no hemos hecho nada de procesamiento fonológico. Si tú ya quieres que él copie y repita el fonema, eso es más exigente. Ok, no, mi pregunta iba más hacia el proceso natural del desarrollo de la lectoescritura, porque se presenta naturalmente y va hacia allá. Tú hablaste ahorita del automonitoreo, igual si eso se presenta entre los 7 y los 10 años, ¿uno puede irlo entrenando desde antes? Sí, pero no tortures a los niños para que lo hagan, ¿sí? Porque no están, todavía el cerebro está muy maduro. O sea, hay papás y profesores que, pero es que usted no ve, es que mire, y le cogen la oreja, y le cogen y le pegan en la cabeza al cuaderno, que no está viendo, es que no se da cuenta de lo que hace. No se da cuenta de lo que hace. Ya, no está capacitado para hacerlo. ¿Sí? Espérate que se desarrolle más, espérate que se entrene, espérate que se socialice, y poco a poco se lo vas enseñando. Eso no surge espontáneamente. Dime. Profe, con Lorena Enciso, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo sí me confundí ahí. ¿Hasta qué punto puedo decir ya, bueno, hay una sospecha de una dislexia o hay algo a lo que yo debo estudiar porque ya veo que es algo muy frecuente? ¿O hasta qué momento puedo yo decirle a un papá, esperemos que avance más el proceso de maduración? Para responderte eso, necesitamos, 1, seguir avanzando en los momentos sensibles del desarrollo. 2, que llegues al siguiente módulo y vean los mecanismos del desarrollo de la lectoescritura. Ok, profe. O sea, si te hago eso, te estoy adelantando módulo y medio. Ok, ¿sí? profe. Y después Jessica me ahorca porque entonces le estoy quitando el trabajo a los otros profes. No te preocupes. No, mentiras, no, es que todavía no tenemos todas las herramientas, ¿sí? Está bien. Sí, pero ahí vas descubriendo. Vale, que si al final del módulo no tienes ya pistas más claras, me preguntes de nuevo. Dale, profe, así va a ser. ¿Alguien más? Bien, sigamos. Lo de mielinización. ¿Qué es la mielinización? La formación de vainas de mielina alrededor del axón. ¿Para qué se forman esas vainas de mielina? Esas vainas de mielina se forman para mejorar la conexión entre neuronas, para que entre las vainas de mielina van a quedar unos espacios llamados nódulos de Rambier. Entonces, cuando se genere el potencial de acción, se va a refrescar o se va a renovar en cada uno de estos nódulos de Rambier. Recuerden que el potencial de acción no es una corriente que vaya por el axón, eso no es cierto. El potencial de acción lo que es cambios de iones en cada uno de los espacios con el ambiente extracelular. Entonces, hacer esto genera que hayan despolarizaciones que vayan saltando entre nódulos de Rambier y el impulso vaya y por lo tanto la comunicación entre neuronas sea mucho más eficiente.
Y si la comunicación es más eficiente, se fortalecen las amistades. Si se fortalecen las amistades entre neuronas, tengo circuitos más robustos y más resistentes al deterioro o a la poda, ¿sí? Bien, esto es una tablita que nos va a mostrar el ritmo de... Uy, ya las 10 terminamos. El ritmo de mielinización, ¿no? Aquí vemos cada uno de los tractos y vemos cómo van formándose esos tractos, ¿no? Este proceso lo vamos a llamar mielogénesis, que es la formación de la mielina. El desarrollo de las diferentes habilidades visoperceptuales, motoras, sensoromotoras, cognitivas, lingüísticas, va a depender de esta mielinización, de esta mielogénesis. Entonces, no sé, pues, es difícil. Yo sé que uno no suele aprenderse el nombre de tantos tractos porque ni yo me lo sé todos los tractos, ¿no? Pero si quiero entender más cómo se desarrolla cierta habilidad, por lo menos debería saber cuáles son los axones o los tractos que están involucrados, que son muchos de los que les dibujé acá. Este es el fascículo arqueado, este es el fascículo longitudinal superior, por acá tengo también el fascículo longitudinal inferior, aquí tengo el fascículo occipitotemporal, ¿sí? Entonces, esos van teniendo, o sea, todo esto que yo les dije acá es basado en ese tipo de cosas, es el momento en el que se van desarrollando estos tractos, estas mielinizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos las raíces motoras, acá está periodo fetal, primeros años y cómo van aumentando, ¿sí? La formación reticular tiene que ver, son tractos implicados en la regulación del tono atencional. Miren que el niño va aprendiendo a controlar el tono atencional y bueno, en nosotros esto va cambiando a través de básicamente los primeros años de vida, ¿sí? Este tracto, mire que se desarrolla toda la vida hasta la vejez, ¿sí? Que tiene que ver con toda la mielinización de los tractos asociadas con intracorticales y intercorticales. Por acá debe estar el cuerpo calloso en alguna parte, bueno, del estriado, de cíngulo, fornix, etc. Vemos cómo entonces, a diferencia de la sustancia gris, la sustancia blanca no va a ir reduciéndose a través de la vida, sino que se va acumulando, porque solamente se da después de la poda, ¿no? Entonces la mielinización viene después de la poda. Cuando ya se han desechado las neuronas que no sirven o las sinapsis que no sirven, se mielinizan para que sigan las que sí sirven, ¿sí? Y aquí tenemos los últimos lugares en mielinizarse. Entonces, estos lugares se van mielinizando hasta la adolescencia y adultez temprana, por hasta los 20 años, incluso todavía hay mielinización de muchos de esos tractos. Casi hasta los 30 años todavía sigue esta mielinización. Entonces, en muchos de ustedes que son jóvenes y bellos, todavía hay intensa mielinización asociada a la adquisición de habilidades, ¿sí? Vemos acá diferentes tractos también y cómo van cambiando a través de los años, ¿sí? Vemos la edad en días, hasta 350 días, y cómo van cambiando. Aquí en este moradito sería el que llegaría hasta casi los 24 meses y así, casi todos, ¿no? Acá están los tractos arriba. Sí. Y aquí vemos la curva de desarrollo de mielinización de cada uno de los tractos, también el del cíngulo, el tracto corticoespinal, ¿sí? Vemos cómo van creciendo, mira, acá se ha aplanado la curva. Entonces vemos, por ejemplo, este tracto crece toda la vida, que es el uncinado, es este que está acá. Este tracto uncinado es muy importante para el desarrollo de funciones ejecutivas, el desarrollo del control de la memoria, la metamemoria, la metacognición, la memoria de trabajo, ¿sí? Y también el control emocional, el control de disminuir la ansiedad, disminuir las fobias. Entonces, engrosar este tracto toda la vida depende cada vez tener mejores habilidades de autocontrol y automonitoreo, ¿sí? Unos tractos que, por ejemplo, que se desarrollan muy rápido y terminan su desarrollo, el longitudinal inferior, que sería estaría más relacionado con el desarrollo de habilidades gnósicas, ¿sí? Y así sucesivamente. Y también el control motor fino y grueso, porque viene del cerebelo, ¿sí? Así sucesivamente. También dura a través de gran parte de la vida, que es el tracto corticoespinal. Tiene que ver con el desarrollo de habilidades de manipulación y sensopercepción. Bueno, así sucesivamente. Y esto es un resumen de todo lo que hemos hablado ayer y hoy.
¿Alguna pregunta? Más que una pregunta, es para verificar algo que había intentado comprender desde hace bastante tiempo y no sé si lo logré comprender. Entonces, en el ejercicio de maduración del cerebro, generalmente a uno le dicen que el cerebro, la parte prefrontal, se logra madurar hacia alrededor de los 25 años. Lo que logré entender es que allí hay unas neuronas que en el proceso de migración llegan, pero que no es en ese momento que generan la sinaptogénesis, sino que es más adelante que la pueden generar y por eso mismo la mielinización, después de hacer la sinaptogénesis en esa parte del cerebro durante pues, tiempo de la migración hasta los 30 años, se da la poda y está en proceso de mielinización y por eso es que la maduración del cerebro se demora hasta ese momento. Es más o Sí, menos lo que pero mira que entendí. no es solamente la corteza prefrontal. También eso es un mito que se suele extender. Son muchas áreas cerebrales anteriores y posteriores. Básicamente son las cortezas de asociación. Corteza de asociación frontal, corteza de asociación parieto-occipital o parieto-temporo-occipital, que es esta, y corteza de asociación temporal. Todas estas áreas continúan un desarrollo local, intenso, hasta avanzada la adolescencia. Local. Y un desarrollo no local toda la vida. Toda la vida. No local. Es decir, siguen conectándose entre ellas y con otras áreas toda la vida. De eso depende la sabiduría, tener intensas conexiones no locales. O la memoria semántica, poder atribuirle significados a palabras o a conceptos antes que estaban inconexos. ¿Sí? Listo, vale, gracias, profe. Listo. Pero entonces no es solamente la corteza prefrontal como suele repetirse como un mantra, ¿no? También Sí. con otras cortezas de asociación, ¿sí? Y lo importante no es lo que sucede localmente, es lo que sucede no localmente, porque es un circuito global, ¿sí? Entonces, ese cuento de que las funciones ejecutivas son el lóbulo prefrontal, no es cierto. Ese cuento de que el autocontrol, el control de las emociones depende de la corteza prefrontal o el automonitoreo de la corteza prefrontal, no solamente, depende de cómo estas cortezas se conectan con otras. Lo que pasa es que la corteza prefrontal tiene una ventaja sobre otras cortezas, y es que ella puede generar conexiones directas con virtualmente todas las áreas del encéfalo, ¿sí? O sea, que no son mediadas. En cambio, las otras áreas no lo pueden hacer, tienen que ir al tálamo, y el tálamo entonces, pero pueden hacer esos puentes. Uno podría pensar en funciones ejecutivas sin corteza prefrontal incluso, ¿sí? Porque depende de generar circuitos globales de retroalimentación, ¿sí? O sea, a mí me van a escuchar peleando todo el tiempo con las posturas localizacionistas. Detesto localizar funciones en el cerebro, porque las funciones no están en el cerebro. La memoria no está en el lóbulo temporal, las funciones ejecutivas no están en la corteza frontal, la visión no está en la corteza occipital. Necesitamos esas áreas para desarrollar esas habilidades, pero eso depende del ambiente, eso depende de la familia, eso depende de muchas cosas. O sea, la habilidad no está dentro de uno, ¿sí? Ya, y esto lo había dicho Vygotsky hace más de 100 años, y esto lo volvió a repetir Luria hace mucho tiempo, y Luria era neuropsicólogo, fue el padre de la neuropsicología, ¿sí? Pero en algún momento, principalmente con la ciencia cognitiva, los neuropsicólogos se volvieron extremadamente localizacionistas. Ok, vale. O sea, todo está... ¿Cómo? Todo está como jalonado, diríamos, o sea, perdón que utilice esa palabra, profe. O sea, todo está tan conectado, sí, exacto. Global. Y son una cosas que van función haciendo. Global. Muy bien, profe. Y bueno, ahora eso vamos a ver con mayor facilidad cuando veamos plasticidad cerebral. Profe, en términos históricos me perdí en algún momento. ¿Luria es el padre de la neuropsicología? ¿William Oster no estuvo antes de Luria? ¿O qué aportaciones dio él? No sé quién es Oster. ¿No lo conoces? Ok. Pero el que creó la palabra neuropsicología fue Oster. Fue Luria. Luria. Él creó la palabra neuropsicología y él creó las primeras pruebas de neuropsicología. Vale. Bueno, pues como yo no soy neuropsicólogo, entonces por eso puedo rajar tanto en la neuropsicología. Vale, va a ubicarme porque históricamente creo que me perdí un poco para poder. Lo que pasa es que en el módulo pasado vimos que William Osler fue el primero en usar el término neuropsicología. Por eso creo que estamos confundidos. Ahorita lo reviso y les cuento.
¿Cómo es la juez? Vale, Bueno, perfecto. igual eso no modifica nada No, del argumento. era que les por- acabo de decir. Sí. Bueno, y lo último es, muchachos, para retomar algo que les había dicho desde el módulo anterior, desde la clase anterior, es la importancia de las bacterias. Miren cómo las bacterias que están en los intestinos de la mamá y del niño y cómo se están comunicando, se están pasando de la mamá al niño a través de la leche, pero también a través del cuidado, de los mimos, de compartir un hogar, ¿sí? Están Sí. influyendo en los mecanismos de neurodesarrollo que acabamos de ver, ¿sí ven? Influyen sobre la densidad sináptica, influyen sobre la poda, influyen sobre la sinaptogénesis, influyen sobre la mielinización, ¿sí? Las bacterias. O sea, y esto va a generar, por ejemplo, si tengo bacterias que yo les he dicho inflamatorias, o muchas enfermedades, o mucho estrés, esto me va a entorpecer esas ventanas para que esto no se produzca adecuadamente. Y si no se produce adecuadamente, es cuando van surgiendo los problemas de neurodesarrollo también. ¿Sí? ¿Quieren que les deje esta imagen en la presentación? Por favor, profe, gracias. Bueno, Sí, profe. Gracias. Las dejo al final, terminamos y nos vemos después de receso para hacer la introducción a los trastornos de desarrollo y comenzar con los casos. ¿Alguna pregunta? No, profe, No, muchas señor. gracias. No, señor. O sea, mejor dicho, ya la que sigue nos vemos. el día, los quiero escuchar a ustedes porque me quedé sin saliva. Vale, profe. Bueno, Vale, gracias. coge la palabra. Bueno, nos vemos a las... ¿Recuerda cuánto tiempo de receso los sábados? ¿Cómo? ¿Cuánto es el tiempo El de tiempo de receso de receso. los sábados? Media hora. Listo, bueno. profe, gracias. 10 y 20. Vale, vale, profe. Bueno, 10 y 20, profe. No, profe. 10 y 20. Chao.